9 de la mañana con 7 minutos. El WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, muy buenos días. Buenos días a las y los radioescuchas. Un gusto estar aquí como cada miércoles. Sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, Augusto, ¿tienes alguna opinión? ¿Piensas el 25 de octubre salir a votar, a sufragar por alguna de las dos opciones, Texcoco, Santa Lucía? Sí pienso ir para ver en físico el instrumento que nos den para votar. Yo no estoy a favor de la consulta. Yo vi el video de 17 minutos que publicó Andrés Manuel López Obrador y en términos de escuchar a un presidente electo decir lo que dijo, me gustó. Que explique. Con todas sus dudas, con todo lo que le habían dicho, tiene datos suficientes, tiene incluso una postura tomada al respecto. Él está a favor de que operen el actual y Santa Lucía. Así es. Yo creo que después de escucharlo digo, bueno, que tome la decisión. No necesita volver política un asunto que ya tiene los datos técnicos para hacerlo pasar. Volverlo una consulta me parece un ejercicio un tanto estéril, porque si va en contra de lo que ya vimos es en realidad su voluntad, va a volverse muy difícil, aunque resulta muy complejo que vaya a ir la gente en contra cuando manda una línea tan clara y tan nítida respecto a cuál es su postura. Va a depender mucho de quién salga a votar. Va a haber más de 300 centros de votación que van a estar repartidos en los municipios más importantes del país, que integran más o menos como al 80% de la población. Pero hoy, por ejemplo, Augusto, publica El Financiero una encuesta. ¿Qué pensamos los mexicanos en torno al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Y más del 60% le gustaría que la obra siguiera en Texcoco. Lo que de pronto yo no me explico son los cambios de postura, es decir, al principio era una obra corrupta. Escuchamos 2 bytes en campaña de Andrés Manuel. Después el problema era medioambiental y de inundaciones, y ahora el problema es el costo. Sí. Es decir, yo creo que la causa de, o cuál es el problema del aeropuerto define mucho cuáles deben ser los pasos a seguir. No es lo mismo hacer una obra en un lugar ambientalmente frágil que corregir tal vez algunos licitaciones y concesiones que pueden estar manchadas de corrupción, o de dónde sacar la lana que se puede hacer a través de concesiones. Es decir, me parece que el diagnóstico determina mucho la solución. Por supuesto, si el asunto era corrupción, no tenía que ver con el sitio del aeropuerto y eso lo pudo haber resuelto sin necesidad, si la decisión estuvo correctamente fundamentada, de decir, como esto es corrupto, vámonos a otro lugar. El argumento no casaba por ningún lado. El impacto medioambiental me parece que será igual, prácticamente idéntico a donde lo lleves, porque la magnitud de la obra eso implica. Además, las inundaciones sí, ¿no? Texcoco es una zona proclive a las inundaciones. Sí, puede ser, aunque ha estado seco tantísimos años, pero a final de cuentas es un impacto ambiental por otro. Sí, no necesariamente las inundaciones en la Ciudad de México se van a exacerbar, pero me parece que con una decisión de sitio quiere resolver otras cosas que tendrían otra vía para resolverse. Que nos cuente del estudio de impacto ambiental que se hizo, a lo mejor está mal hecho, sí, y es verdad, y eso no lo conocemos. Que nos cuente de esas licitaciones que no han funcionado bien, se ha gastado muchísimo dinero. Sí, me parece que da bandazos, que si este va a ser el signo, ya vimos lo que pasó en los foros educativos, vimos lo que pasó en los foros de seguridad. Si la toma de decisiones va a ser tan tortuosa, se nos va a ir 6 años y si nos descuidamos 15 o 20, no solo para este asunto, para muchísimos otros que demandan decisiones técnicas de quien está contratado, por decirlo en términos empresariales, para tomar decisiones. Que sí, que ya dijo Andrés Manuel, el aeropuerto no se termina antes de 2024. Sí, es decir, ya le tocaría al siguiente presidente de la República inaugurar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y eso si siguiera el ritmo que más o menos lleva. Lo que mencionabas, que le echó el caballo a su secretario de Hacienda respecto a los datos. Sí. Secretario virtual o quién sabe cómo le decimos. Habían anunciado 35% de avance y nos cuentan en este 50. video que sí, va en 20% y que necesitan otros 88,000 millones de pesos. A mí también se me hace que ahí hay un discursito que está justificando la privatización del aeropuerto, que está bien, yo creo que está bien que haya inversión privada en los aeropuertos, a diferencia de tal vez otros servicios que yo diría que deben de ser más prestados por el gobierno, que es un aeropuerto, no veo mal, que sean privados los que le metan la lana. Por esa parte yo no veo problema,
por el otro, por el lado democrático y de la participación ciudadana, se me hace muy poco el tiempo que queda para que empiece a circular aquella información que nos iban a compartir por todos los medios para que nos convirtiéramos en expertos en aeronáutica y poder votar. Nosotros estamos bien confundidos y estamos todo el día recibiendo información sobre este tema, imagínate la mayoría de los mexicanos que pues por obvias razones de trabajo y lo que sea no tenemos todo el día para informarnos sobre este tema. Augusto Chacón, el lunes pasado murió fuera del Cux una estudiante de Relaciones Internacionales. Fue atropellada, arrollada por un camión de la ruta 275F. Reaccionó la Secretaría de Movilidad quitando la subrogación a esta línea que depende de servicios y transportes. ¿Cómo calificar la reacción de nuestras autoridades en este tema, Augusto? Bueno, es una subrogataria, tiene 9 unidades, es decir, no el impacto que esto tiene sin duda para los dueños es un impacto económico fuerte. Luce como una medida que tiene que ver con reaccionar para minorar un tanto el enojo, sobre todo de la Universidad de Guadalajara, de su sector estudiantil y de la sociedad en general, que tenemos que llegar a estos puntos para que se vuelva a hablar intensamente del transporte. Lo malo es que el sexenio ya se acabó y en accidentes se nos han ido estas reacciones. Es cierto, nunca había sucedido que tan rápido se hablara de la cancelación de una ruta. Porque es subrogación. Sí, no es una concesión como tal. Es mucho más fácil desprender al dueño de su subrogación. Claro, pero parece cosmético, pero tampoco ya no hay mucho que decir. Tenemos que esperar ya al nuevo gobierno, lo que va a suceder en términos de transporte en esta administración ya sucedió y fue prácticamente nada. El transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, muchas intenciones, ¿no? Mucho discurso. Sigue más o menos en las mismas, le queda de ver a los usuarios, le queda de ver a los choferes que siguen trabajando en condiciones, muchos de ellos inhumanas, y le queda a deber al medio ambiente y a la productividad y a la calidad de vida, etcétera, etcétera. Tenemos un transporte de cuarta categoría. Yo me acuerdo cuando murió embestida Botas, María Fernanda Vázquez, afuera de la preparatoria 10. Recuerdo que inició, primero el gobernador reaccionó, si te acuerdas, congelando la tarifa. La bajó un peso, acababa de subir en diciembre y fue en marzo. Y después empezaron estas rutas de color verde. Primero te acuerdas que le habían puesto ruta modelo. Sí. Pues se dieron cuenta que era difícil construir rutas modelos. Después dijeron, bueno, le vamos a llamar rutas cero accidentes. Pues también era imposible prometer que esas rutas no iban a tener accidentes. Y terminaron en rutas certificadas, que pues tampoco hemos visto grandes cambios ni en términos de servicio, ni tampoco en el número de víctimas relacionadas con el transporte público, que sigue estando más o menos una víctima por semana. Sí, además del color de los camiones y de que eran unidades nuevas, aunque desde el principio rechinaban, y soy usuario del transporte público, vimos el que les pusieron corbatas a los choferes. Sí. Pero su trabajo seguía siendo el mismo: cambiar la velocidad del camión, detenerse, manejar, cobrar, dar el cambio, asusar al pasaje para que ocupe la parte de atrás. Es multitarea, decir, ¿no? Lo que hemos visto durante la historia del transporte público en la ciudad, en el estado, y prácticamente no cambiaron grandes cosas. Cualquiera que esté en la calle, peatón o automovilista, puede documentar en un traslado de 1 hora 10 o 15 violaciones al reglamento de tránsito de alguna unidad del transporte público. 9:00 con 15 minutos, vamos al corte, hablamos unos minutos con Pablo Lemus, va a seguir con nosotros Augusto Chacón unos minutos más. Hablamos también sobre otros temas de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, lo del ex coordinador de antropología, Horacio Hernández, también otros casos de acoso que están surgiendo en la institución, por ejemplo, uno en el Centro Universitario de la Ciénega, y más adelante también hablamos con Jorge Alatorre sobre el sistema estatal anticorrupción, y ayer un exhorto que se pidió que al final fue rechazado por el Consejo Coordinador del propio sistema estatal anticorrupción. Al corte hablamos con Lemus y seguimos en el análisis con Augusto Chacón. 9:00 con 19 minutos. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Enrique? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio, y como siempre a la orden. Oye, platícanos del asunto Trasloma, que está generando mucha discusión aquí en nuestras redes sociales y en el WhatsApp. Va a haber un evento el próximo 19 y 20 de octubre, pero será el último concierto, el último evento. ¿Qué más se podrá hacer en Trasloma? Mira, Enrique, yo lo anuncié desde hace aproximadamente 1 año y medio, que solamente habría 2 conciertos masivos más en Trasloma. Sí. Uno que creo que se llamó el Cosquín, si no me equivoco, y sucedió
el año pasado, y este de Coordenada, que será el 19 y 20 de octubre. De ahí para adelante, ni un concierto más en Trasloma. Seguirá habiendo bodas y seguirá habiendo graduaciones y algunos otros eventos que celebran de este tipo en este lugar, pero ya no conciertos masivos. Y recibimos una, pues digamos, una recomendación de la Comisión, ¿no?, de los Derechos Humanos, pidiéndonos revisar los niveles de ruido, los decibeles en la zona, y bueno, pues nosotros, como lo hacemos regularmente, estaremos vigilando que no se exceda el reglamento. Son 100 decibeles los que se permiten, digamos, ya al exterior, en la zona de las viviendas, y lo mismo hacemos no solamente con el Festival de Coordenada, lo hacemos también, por ejemplo, con la temporada de los charros que inicia este próximo sábado. Lo hacemos con todos los eventos y así lo vamos a seguir haciendo. Si exceden los niveles de ruido, se va a tener que clausurar. Si exceden 100 decibeles en el concierto del 19 y 20 de octubre, se clausura Trasloma. Sí, no en el interior, Enrique, lo dejo claro. Hacia el exterior. Digamos en el exterior, digamos donde está la zona de las viviendas, que ahí es donde aplicamos los aparatos para medir los decibeles, y si al exterior, es decir, en la zona de las casas de habitación supera los 100 decibeles, se clausura. Sobre el asunto, Pablo Lemus, de este antro que ustedes, incluso ayer Enrique Alfaro ponía un mensaje en sus cuentas de redes sociales ya en la noche, ustedes, digamos, cerraron este antro que está en la zona de Puerta de Hierro por motivos de seguridad, tú nos explicas, y después el TAE lo que dice es, no, se abre. ¿Qué pasó? ¿Qué antro es? ¿Y qué localizaron en este lugar para clausurarlo? A ver, Enrique, es un edificio que se encuentra en la zona de Puerta de Hierro. Para que la gente lo pueda ubicar, hay un gimnasio, no sé si puedo decir el nombre. Sí, cómo no. Hay un gimnasio que se llama... Ahorita les pasamos la factura. Un restaurante que se llama Cafeto, es ese edificio. Hay un sótano en ese mismo lugar, en el cual solicitaron un permiso para instalar un restaurante de sushis, el cual tendría, digamos, pues una asistencia de personas relativamente baja. Nosotros no le vimos problema y le otorgamos un permiso para la instalación de un restaurante, e incluso solamente para vender cerveza y vino tinto, vino de mesa, nada más, porque digamos, este lugar, al estar en un sótano, no tiene las puertas de emergencia para poder evacuar en una situación de emergencia, pues digamos, a muchos jóvenes que se pudieran conglomerar ahí. Resulta que estas personas, lejos de respetar el hacer un restaurante de sushi, lo que quieren hacer ahora es un antro que se llama, o que le quieren poner seis en español. Bueno, lo que sucedió es que se acercaron con nosotros y nos dijeron, oye, pues la verdad de las cosas es que ya no nos interesa lo del restaurante de sushis, ahora lo que queremos hacer es un antro. Y le dijimos, por ningún motivo, porque no cuenta con las medidas de seguridad. Si hay un incendio en el lugar, pues no hay por dónde puedas evacuar a los jóvenes. Pero adicionalmente hay más de 100 departamentos en esta torre, en este edificio. Imagínate tú lo que van a sufrir los vecinos con un antro abajo, no solo con la cantidad de gente, la música durante jueves que no los va a dejar dormir. Y les dijimos, por ningún motivo, no hay permiso porque no tiene condiciones de seguridad y va a afectar a los vecinos. Van con el magistrado García Estrada y él les dice, no hay problema, abran su antro. Y entonces lo que dijimos el día de ayer y lo hicimos público, nosotros, pues digamos, si sucede una tragedia como la que vimos en el News Divine en la Ciudad de México, es responsabilidad de este magistrado, porque nosotros no otorgamos el permiso, no tiene las medidas de seguridad, no tiene las condiciones, digamos, sobre todo para respetar la tranquilidad de los vecinos, y aún así este magistrado sostuvo el asunto. El día de ayer, ya asustados, digamos, los dueños de este establecimiento se están tratando de acercar para decir que quieren negociar. Pues la verdad es que, Enrique, no hay nada que negociar. No se puede poner un antro en el sótano de un edificio por cuestiones de seguridad. Imagínate un incendio. ¿Por dónde salen los chavos? Por favor, debemos de evitar este tipo de situaciones. Pero entonces, ¿el antro va a abrir o no va a abrir?
Pues yo espero que no, Enrique. Ellos tienen la suspensión del magistrado para poder abrir. Ahora, a nosotros nos impide hacer un operativo. Esta suspensión dice que no pueden ser molestados al interior del centro nocturno. Sin embargo, Enrique, lo dejo muy claro, no dice nada en las partes, sobre todo de afuera. Nosotros también tenemos la posibilidad de hacer un operativo afuera, porque ellos están planteando hacer su inauguración mañana jueves, y lo que nosotros también estamos planteando es una corresponsabilidad de la ciudadanía, el decirle a los padres de familia, digamos, pues que conminen a sus hijos a no asistir a esta inauguración, a este lugar, a los vecinos que también puedan hacer un extrañamiento al magistrado, para que puedan hacer un extrañamiento al dueño de este sótano que se lo rentó para un antro, que por cierto fue el mismo desarrollador de los departamentos. Es decir, que toda la sociedad nos unamos para evitar o una tragedia o molestias a los vecinos. ¿Cómo interpretas la resolución de García Estrada? ¿Crees que hubo corrupción? ¿Cómo la interpretas? Pues yo creo que todos lo interpretamos igual. Está muy raro, ¿no? Cuando no tiene ni siquiera las condiciones para poder operar un antro de este tipo, no tienen puertas de seguridad, no tienen dictámenes de protección civil, no tienen absolutamente nada. El magistrado ni siquiera visita el lugar y emite la recomendación. Pues dicen que cuando tiene pico y camina como pato, pues... Ni buscarle otras interpretaciones. Augusto Chacón te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Que me gusta, muy buenos días, como siempre a la orden. Gracias, igualmente. Bueno, primero me gusta la reacción y más que la pregunta es el comentario. Es muy raro que veamos que ante estos diferendos entre autoridades apelemos al consumidor. Sí. Es decir, no vayas. ¿No? Y eso me parece que es aprovechar bien la buena credibilidad que tiene el gobierno de Zapopan y decirle a los usuarios, cuidado porque ahí te estás poniendo en riesgo. Por supuesto, si no hay clientes con permiso o sin permiso, aquello no va a funcionar. Me parece una postura adecuada. Lo vemos muy poco en el consumo inclusive de sustancias dañinas. Muy poco apelamos a la conciencia de los consumidores o de los usuarios, así que me parece muy bien y ojalá de veras la gente no vaya porque está en riesgo y no solo que no vaya, sino que tome en cuenta lo que dijiste y que también es inusitado, que piensen en los vecinos que se van a molestar por esa actividad. ¿Qué pasaría si te ponen un antro bajo tu casa? Exactamente. ¿No? Hablemos. Y mira, Augusto, Enrique, la verdad es que yo tengo hijas también en edad de salir, que tienen 18 y 19 años, y por supuesto que lo que estoy pensando no solamente es como presidente municipal, lo estoy pensando también como padre de familia. Yo no dejaría a mis hijas ir ahí porque pienso que las puedo poner en riesgo ante una situación de emergencia, y el día de ayer circulamos un WhatsApp con un comunicado del Ayuntamiento de Zapopan dirigido a los padres de familia, haciéndoles ver la situación de emergencia. Nosotros no estamos en contra de la diversión, también lo dejo muy claro. Si estos empresarios o algún otro empresario quiere poner otro antro en algún otro lugar de Zapopan que cumpla con las medidas de seguridad, que no moleste a los vecinos, encantados. Nosotros estamos a favor de la sana diversión, del entretenimiento y demás, pero no a cualquier costa, no a costa de la seguridad de los chavos, no a costa de la tranquilidad de los vecinos. Entonces, por eso, Augusto, estamos apelando también a la ciudadanía que nos ayuden. No se trata de hacer un boicot, se trata de simple y sencillamente asumir una corresponsabilidad de decir, ese lugar no está bien establecido, trae una suspensión que apesta a corrupción, no tiene las medidas de seguridad, molesta a los vecinos, pues vámonos poniendo todos de acuerdo y no aceptemos este tipo de cosas, porque si no, lo vamos a lamentar en lo futuro. Mucha gente, Pablo Lemus, nos dice en el WhatsApp de Zona 3 que hay otro antro en el sótano de Andares y por qué a ese antro sí le dieron permiso. ¿Existe este antro? No que yo sepa, conozco, incluso a mí también me hicieron llegar este comentario ayer a mis redes sociales e investigué, me decían que lo que operaba en un sótano de Andares era un restaurante bar que tenía música de jazz, me imagino que es al que se refieren. Sí. Pero a ver,
Cuando hablamos también, por ejemplo, de las rutas de evacuación, no es lo mismo de un edificio de departamentos que de un centro comercial. Estamos hablando de cosas completamente distintas. Pero lo que me decían incluso el día de ayer es que este lugar no opera desde hace más de un año. Pablo Lemus, antes de despedirte, porque sé que tienes otro compromiso, ayer presentaron el programa Aquí hay lugar en el Centro Histórico de Zapopan y mucha gente nos dice, ¿a qué se va a ir el dinero que recaude el Ayuntamiento de Zapopan en este programa? Recuperación de espacios públicos, Enrique. Mira, lo que presentamos el día de ayer fue iniciar un proceso para, digamos, regular los estacionamientos primero en el Centro Histórico de Zapopan y luego irnos a otras colonias. La tarifa que tenemos en los parquímetros es de 13 pesos por hora. Lo que estamos haciendo es disminuir el monto de la tarifa, es decir, vamos a cobrar ahora 9 pesos si es que la contratas desde Parquimóvil, sí, que es esta aplicación para lugares. No quiere decir que vayamos a quitar los parquímetros, van a seguir funcionando porque queremos hacer un proceso de transición, cuando menos estarán funcionando durante 4 meses más para que la gente conozca Parquimóvil y tendrá por supuesto otras opciones de pago en Oxxos, ya estoy diciendo muchos anuncios, en tiendas de autoservicio, no importa, en tiendas de abarrotes y demás, para darles opciones. Lo que le estamos apostando también, Enrique, Augusto, es que ahora con el inicio de la línea 3 del tren ligero, que muy probablemente muchas personas se tratarán de estacionar en las calles del centro histórico, y que después se subirán a la línea 3 del tren ligero para trasladarse, por ejemplo, a Tlaquepaque, y les dejará, por ejemplo, a un restaurante todo el día el vehículo estacionado enfrente, sí, pues que puedan tener, digamos, ciertos controles que nos permitan evitar esta situación y sobre todo ordenar la situación de los estacionamientos en el centro histórico. Los recursos, también hay otra cosa, que los parquímetros son arcaicos, es decir, no tenemos controles para saber en realidad cuántos vehículos se estacionaron en un determinado lugar porque no tienen contadores digitales, no tienen una cámara, no tienen absolutamente manual nada. Totalmente, ¿no? Estamos pues a la buena fe de lo que nos digan los recaudadores. Con este tipo de aplicaciones no solamente vamos a ordenar, sino que vamos a aumentar la recaudación. Ahorita estamos recaudando, creo que son, si no me equivoco, 3 millones de pesos al año, y lo que vamos a hacer a través de estas aplicaciones es recaudar el doble. Y a tu pregunta... ¿3 millones al año? Es poquito, ¿no? Es nada. La cifra me parece bajísima. Es nada, y con esto, me refiero en la zona del centro. Sí, que es... no en todo el municipio. Sí. Con esta aplicación lo vamos a llevar al doble, vamos a estar recaudando cerca de 7.400.000 por ahí en los parquímetros del centro histórico, y lo que vamos a hacer con esos recursos es invertirlos en mejorar las banquetas de todo el centro histórico, en contratar más inspectores para evitar que personas invadan espacios públicos. Es decir, el dinero lo vamos a mejorar la recaudación para mejorar el espacio público en el centro histórico. Nos dicen, Pablo Lemus, que el antro de Andares se llama Nana y que ahora con la remodelación se va a llamar Vinil, con V chica, Vinil. No conozco el asunto y con mucho gusto le entramos. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo? Vinil. Vinil. Con mucho gusto lo reviso el asunto, y por supuesto lo primero que vamos a hacer es enviar una brigada de protección civil y bomberos para conocer todas sus medidas de seguridad y ver si cumplen o no. Si no cumplen, no abre, así de sencillo. Si cumplen, pues adelante. Alcalde, gracias, buenos días. Gracias, Enrique, gracias, Augusto, buen día. Buenos días. Pablo Lemus con este asunto. Yo creo que el TAE tiene tan poquita legitimidad, Augusto, que hay que tener muchas sospechas de las sentencias que hay en torno a este tipo de temas, ¿no? Sin duda, bueno, de ahí que cambiara, ¿no? Ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa, tiene una sala superior que tiene que ver con el sistema anticorrupción, pero cuando hablamos normalmente de legitimidad,
desde los medios de comunicación, hablamos a una percepción que tenemos cierto círculo. Lo que está proponiendo ahora Pablo Lemos y que debería cundir es que esa legitimidad en realidad esté dada por la gente. Si a esas determinaciones las personas no les dan validez con el no uso, entonces sí esa pérdida de legitimidad se vuelve contundente. Ya no es la legitimidad porque interpreté bien o mal una regla, es la legitimidad porque afecta la vida de las personas. A mí lo que siempre me mueve más del Tribunal Administrativo es creer o que se crean alcaldes. Nadie vota por ellos, nunca. No. Y autorizan gasolinas, autorizan antros, autorizan casinos, autorizan todo. Es decir, parece que son supraalcaldes. Ellos terminan decidiendo si los alcaldes hacen bien su chamba, o el gobierno del estado, o cualquier autoridad. Creo que hay que poner la lupa en serio encima de estos magistrados. Y pone en evidencia uno de los problemas que tenemos en el país, en donde apelamos a las leyes, pero las leyes como algo abstracto, a lo que hay que servir sin relación con la vida de las personas. Este magistrado seguramente tendrá en mente muchísimos incisos de los que se valió para la determinación que tomó, pero resulta que no toma en cuenta lo más importante, si la gente que iba a hacer uso de ese lugar está segura, y esa es la función de cualquier autoridad, de cualquier orden, porque es de el bien cualquier público. Poder. Así es el bien público, ¿no? Y el bien privado de quien quiera abrir un antro, que tiene todo el derecho a hacerlo, de abrir un antro. El asunto es si corresponde con los niveles de seguridad adecuados y también con el impacto a terceros. Por supuesto. Porque imagínate un antro abajo de tu casa. Digo, puede ser que le metas mucha infraestructura, lo que sea, pero es... Pero ni siquiera, porque aquí los dueños de ese tipo de antros no suelen ni siquiera insularlos, aislarlos adecuadamente, y todos acabamos escuchando lo que sucede ahí adentro, querramos o no querramos, a cuadras de distancia. Así que me parece una magnífica decisión, una muda que necesitamos en el país, esa, que las leyes no son para servir a las leyes son para servir a la gente, y muchas interpretaciones políticas y jurídicas en este país siguen diciendo, por la ley tal, que apela a la ley tal, decido esto sin tomar en cuenta la vida de las personas. Vamos al corte, seguimos con Augusto Chacón y hablamos con Jorge Alatorre y por supuesto leemos tus comentarios. Nos escribe Augusto Chacón, el padre Francisco, que te felicita. Dice: felicidades a rector de la UNIVA, felicidades a Augusto Chacón por las aportaciones, estadísticas y análisis que Jalisco, como vamos, ha venido realizando en bien de fortalecer el sentido de ciudadanía y del bien común. Un saludo muy afectuoso al presbítero Francisco Ramírez, que además de quien he aprendido muchísimo y que tiene una manera de transmitir la vida y la manera de vivir a los alumnos y demás. Jalisco le debe una buena dosis a la UNIVA y por supuesto al padre Francisco Ramírez. Un saludo afectuoso. Y un buen aliado en los temas de combate a la corrupción. Es parte del magnífico aliado, sin duda, del comité de selección, de la comisión de selección. Y creo que la UNIVA ha estado muy presente en este debate sobre el sistema anticorrupción. Jorge Alatorre es presidente del Comité de Participación Social y ya nos recibe la comunicación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Muchos saludos a ti, Augusto. Oye, a ver, Jorge, platícanos por qué ayer, algunos lo interpretaron, en particular Mural hoy, como un portazo, así lo decía Mural hoy, un portazo en la cara recibió la representación de los ciudadanos en el sistema anticorrupción del Estado de parte del comité coordinador, porque rechazó la propuesta que hiciste tú de emitir un exhorto en torno al caso de Elisa Julieta Parra, que lo hemos platicado mucho en este espacio, la secretaria proyectista del Tribunal de Justicia Administrativa, que había sido señalada de participar en una red de moches en la CIOP. Tengo entendido que el comité coordinador dice que no tienen la facultad de realizar exhortos, pero no sé, ¿por qué no pasó esto, Jorge? Mira, nosotros siempre como componente ciudadano estaremos denunciando independientemente de la opinión que tenga el comité de coordinador. Nuestra perspectiva es que sí existen las posibilidades de emitir este exhorto, pero lo que ellos dicen es que no existen las circunstancias concluyentes para poder hacerlo. Sí. El problema a que nos enfrentamos es que las denuncias y el proceso de responsabilidades de las personas para que efectivamente estas puedan ser no solamente sugerentes de un acto de corrupción, sino más allá de toda duda, efectivamente participantes en el mismo, aún no se encuentra concluido. Sí. En este sentido, sería hacer un exhorto sobre indicios, pero no sobre cuestiones concluyentes. Nosotros, de todos modos, suponemos, desde el Comité de Participación Social, en nuestra perspectiva,
que precisamente la legitimidad de las instituciones que conforman el sistema anticorrupción tiene que estar más allá de toda duda. Por eso, independientemente de que aún este proceso no se encuentre concluido, el que una persona que tiene estas aseveraciones mientras son investigadas ejerce este tipo de cargos nos parece delicado, nos parece comprometido, y por eso nosotros preguntamos tanto a la Fiscalía si había alguna investigación, preguntamos a la Contraloría y estamos en proceso de recibir esas respuestas. Esto aún no ha terminado. Esto es un evento en el cual, de acuerdo con los elementos con los que cuenta el comité coordinador, juzgaron que no son los elementos suficientes. Ustedes, esto es un portazo, me parece excesivo, puesto que nosotros hemos manifestado nuestra opinión sin ningún tipo de ambaje respecto de estas circunstancias. Pero aquí hay un problema que tiene que ver con, si se puede decir, bueno, hemos utilizado mucho esta palabra hoy, Augusto, con la legitimidad de una futura juzgadora que está señalada por participar en casos de corrupción. Cierto que no hay una sentencia, cierto que todavía un juez no ha determinado su culpabilidad, pero lo que ustedes dicen, Jorge, es que no le hace bien a las instituciones y a los nuevos diseños que gente señalada pueda llegar a estos cargos, ¿no? Como juzgadores. Sí, mira, de hecho ella no es una futura juzgadora. Lo que ocurrió ahí es que por Ministerio de Ley, se le permitió suplir en 2 casos que no estaban relacionados con el caso en el que ella ha sido señalada, mientras que se designa el tercer magistrado. En otras circunstancias, al que han puesto por Ministerio de Ley es a otro magistrado de las salas unitarias. Nosotros evidentemente consideramos que era delicado y hicimos esa manifestación. El portazo sería cuando nos hubieran callado o nosotros nos hubiéramos arredrado ante estas circunstancias. Y pues no ocurrió ni A ni B. Simplemente en el comité coordinador no hubo mayoría para hacer el exhorto. No había esa circunstancia, entonces quedó en una forma intermedia en tanto se consiguen más elementos. Pero el comité de participación puede hacer ese exhorto por sí mismo, no necesita el comité coordinador. El comité de participación social, en el momento en que está pidiéndole al comité coordinador, puede considerarse que nosotros esa ya es nuestra postura. ¿Cómo va, Jorge Alatorre? Bueno, tú terminas el 31 de octubre tu labor al frente del comité de participación. ¿Cómo va el proceso de sustitución y cuándo tendremos fumata bianca en ese tema? Bueno, en el proceso de sustitución lo está llevando la comisión de selección. Sí. Y tengo entendido que tendrían hacia el final de este mes, no sé qué fechas con precisión, ya la persona que entraría a ocupar una silla dentro del comité de participación social. Yo termino el 31. Bueno, Jorge. Sí. Tú terminas el 31, ¿no? Sí, yo termino el 31. ¿Cuándo estarán listos, Jorge Alatorre, los formatos del 3 de 3? Los formatos del 3 de 3 ya fueron aprobados a nivel nacional y tienen que ser publicados en el Diario Oficial de Federación para que sean ya vigentes. Ya se consiguió la aprobación en el Comité de Coordinación Nacional y en el momento en que estos sean vigentes empezaremos toda una serie de capacitación y concientización para que la mayor cantidad de los funcionarios en el menor tiempo posible lo tengan arriba. La Fiscalía Autónoma, Jorge Alatorre, dice, bueno, Enrique Alfaro presentó una parte de su gabinete la semana pasada y ahí dijo que va a enviar una propuesta en unos 15 días para hacer algunos cambios en la legislación para darle mayor autonomía a la Fiscalía General del Estado. ¿Han tenido ustedes como Comité de Participación Social posibilidad de platicar con él? Sí, de hecho nos acaba de hacer llegar una carta en donde de los 23 puntos de fiscalía que sirva, él suscribe 22. Y el punto número 23, que tiene que ver con la forma del nombramiento, nos ha pedido que participemos juntos en la valoración de los perfiles, trayectoria profesional y plan de trabajo de la terna que él estaría presentando. Es decir, 22 de los 23 puntos mínimos que ustedes plantearon, ¿lo acepta el nuevo gobierno? ¿Los acepta? Y solamente el punto del nombramiento, que suele ser aparte el más controversial, ¿ese es el que está ahí como en la tablita? No en la tablita, está aceptado en el sentido de que nosotros podamos tener un ejercicio de valoración, como lo hemos hecho con todos los perfiles que hemos valorado, sí, para que podamos determinar dentro de una terna de personas cuáles son las prendas, los atributos, las ventajas de un candidato y de otro. Es decir, si acepta el punto, o sea, si acepta la participación del comité. Digamos que lo acepta, pero la diferencia es que él tendría en cierta forma la potencialidad de enviar la terna.
Bueno, sí, que al final es su atribución. Sí. Claro, así es. Entonces, desde acá lo vemos como una buena señal y bueno, vamos a empezar a trabajar ya en ese proceso. En unas cuantas horas tendrán la carta que nos envió y podrán ver ese proceso. Bueno, Augusto. Sí, me parece un gran triunfo del Comité de Participación Coincido. Ciudadana, esto de Fiscalía que sirva, y además muy oportuno porque si recordamos el suceso con el Instituto de Ciencias Forenses y demás, lo único que evidencia es que la no autonomía de las instituciones produce este tipo de resultados y estas aberraciones. Viene muy bien. Coincido con que el gobernador electo tenga algún prurito respecto a la manera de nombrar. Se puede acordar, eso no tiene ningún problema. Lo que está pasando a nivel nacional es Claro, una diferencia importante. Es una diferencia absoluta. Hay que felicitar al Comité de Participación Social, al sistema anticorrupción. Me parece un gran avance, y también hay que reconocer al gobernador electo que tiene la sensibilidad para acercarse, y ojalá este puente quede tendido, porque sin duda en el diálogo con estas nuevas instancias podremos resolver muchísimas cosas. La responsabilidad sin duda es del gobernador, sin embargo la podemos compartir no solo a escala de señalarlo, sino a escala de darle seguimiento a las cosas que hay que hacer urgentemente. Jorge. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo en que es un avance, es una buena señal que sean 22 de los 23? Sí, saludamos que haya este diálogo y que haya esta disposición a que la postura de 50 organizaciones ciudadanas no sea desdeñada y que podamos avanzar no solamente hacia un cambio de cabeza, sino un cambio de paradigma. La Fiscalía tiene que cambiar como paradigma de justicia. Sí. No basta con que se nombre a una persona proba y capaz. Esto es un requisito indispensable, pero no suficiente. Jorge Alatorre, gracias, y bueno, ya tendremos posibilidad de conocer la carta y analizarla en el resto del día. Gracias. Ya en un ratito más. Gracias, Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación. Pues qué bueno. Porque yo a veces veía como que Alfaro estaba echando para atrás en este tema, como señales encontradas, pero qué bueno que acepta la mayoría, se reserva una terna que me parece lógico. A mí también me parece lógico, sí. Pero el hecho de que el Comité de Participación intervenga y haga los exámenes, análisis, la metodología, creo que es un avance para Jalisco. Claro, y si los otros 22 puntos cumplen con suficiencia lo que necesitamos de la Fiscalía. Ahora, unido a esto, me regreso un tanto a lo de los indicios para exhortar o no al Congreso respecto a un nombramiento. Hay que recordarle a todos los participantes del Comité Coordinador que los sistemas anticorrupción, el nacional y los estatales, nacen de puros indicios. Claro, porque en realidad no tenemos a nadie condenado por corrupción, salvo muy raras excepciones. Así que desestimar los indicios es desestimar el origen mismo de los sistemas anticorrupción, porque el sistema de justicia nacional no nos ha regalado investigaciones completas ni sanciones para decir estos no son indicios. Así que la presunción de inocencia en estos casos la tenemos en reserva las y los ciudadanos, y además con una correctísima postura. Nadie la está metiendo a la cárcel. Así o sea, es. Yo estaría en contra tal vez de que el comité hiciera un exhorto para decir, oiga, Fiscalía, meta mañana a la cárcel a esta mujer. Pues no, ella tiene derecho a un buen juicio, un procedimiento, todo. Claro. Pero decir, oigan, por salud de las instituciones, por lo que significa la credibilidad de la transformación de las instituciones, es mejor que no haya gente señalada en estos puestos. Claro. Ese es un mensaje del comité. Claro. Los indicios son los que nos tienen en este punto de divorcio entre instituciones y ciudadanos. Solo los indicios, porque insisto, la justicia en México no nos ha regalado investigaciones completas, no tenemos tramas de corrupción, tenemos señalamientos muy vagos y solo un chivo expiatorio de vez en cuando, particularmente sexenalmente, así que ojalá el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no desestime tan a priori los indicios, porque esos son los que nos dieron la pista para crear estos sistemas. Augusto, gracias como cada miércoles. Al contrario, gracias a ti, Enrique, un privilegio estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Vamos al corte, leemos tus comentarios. Que revoquen las licencias que autorizaron en Zona Real, no podemos dormir por el ruido, ahí es zona residencial. Vamos a traer al alcalde, a Lemus, más tiempo en los próximos días para platicar de todos estos temas en específico. Guillermo Mesa, ¿para qué existen las personas de reglamentos en los ayuntamientos si los magistrados hacen lo que quieran? Pues eso exactamente nos preguntamos desde hace muchos años.
El Tribunal Administrativo nació para defender a los ciudadanos y al interés público frente a las omisiones de la autoridad. Lo que hacen los magistrados del TAE históricamente es defender sus interesitos privados, raros, extraños. Hay unas sentencias que se basan en una cosa para prohibir algo, pero después con unos argumentos los aceptan. Es decir, me parece que el Tribunal Administrativo y su cambio a Tribunal de Justicia Administrativo está empañado por la corrupción y es tiempo de que las administraciones hagan algo. Ojalá Alfaro, más allá de tweets, se ponga a la tarea de transformar este tribunal. Bernardo, como yo lo veo, la autoridad solo está a disposición de intereses que no pertenecen al bien común. No hay medio de transporte público que funcione. Además, en todas las obras que hay en la ciudad, siempre están aplazando la fecha de entrega. Por cierto, ya está saliendo la manifestación en cualquier momento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En 5 minutos, a las 10, marchan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Ayer me decían que entre 8 y 10 mil personas podrían marchar a Palacio de Gobierno. Para quien considera que de pronto la comunidad universitaria de la UDG no se moviliza, me parece que hoy puede ser una buena manifestación, un buen mensaje de que no se toleran este tipo de tragedias como la que sucedió afuera del Cuch el lunes pasado. Hugo Guevara, muy buen día a todos. Las autoridades, cuando imponen un impuesto, dicen las cantidades que van a ir para mejoras de la ciudad, pero nunca se nota. ¿Recuerdan los basureros inteligentes? Sí, recordarlos y padecerlos, porque fueron miles y miles de basureros inteligentes. Y ahora son volardos, las lámparas, etcétera. ¿De quién será el negocio? Échenle de apesito a cada pantalla de los camiones para prepago. ¿Cuánta ganancia? Tienes razón, Hugo. Y vamos a estar muy pegados a ver en qué se utiliza esta lana del programa Aquí hay lugar. Ricardo Alvírez, si obtiene suspensiones debido a que el proceso de la autoridad no hizo adecuadamente las cosas al no sustentar debidamente la negativa, pues hay muchísimos casos, Ricardo, en donde realmente no entendemos la resolución. Creo que ahora ya con el nuevo modelo del sistema anticorrupción, el Tribunal Administrativo Local tendrá una segunda instancia que podrá revisar a fondo, el Tribunal de Justicia Administrativo Federal, a fondo este tipo de resoluciones y al menos será un contrapeso. Martín, hablando de antros, en Sótano deberían de darle una checadita al de Chapultepec y Mexicalcingo, creo que se llama, bueno, no me pones el nombre, Martín, pero si ahorita me lo puedes escribir el nombre y por supuesto que checamos el estatus y lo vemos con el Ayuntamiento de Guadalajara. 3269, buenos días, ayuda a difundir, por favor, este grupo de Católicos por el Derecho a Decidir fueron los que promovieron hace un par de semanas el evento en el ITESO. Bueno, yo conozco perfecto cómo se procesó el evento del ITESO y no es cierto, quien estuvo involucrado fueron los propios estudiantes. Después se involucraron a Católicas por el Derecho a Decidir, pero los estudiantes fue una propuesta de ellos, de la sociedad de alumnos y no viene de este tipo de organizaciones. Karim, ¿y qué va a pasar con los viene? No, porque pongan los parquímetros virtuales quiere decir que ellos se van y aguas con que no les des dinero. Eso pasa, por ejemplo, en Chapo y sus alrededores. El lunes estuvo aquí con nosotros el titular de movilidad y nos decía que van a fortalecer los operativos, en particular de la policía en las zonas en donde están los parquímetros virtuales, también para asegurarse que no haya gente que obligue a los conductores a dar un recurso, una lana para cuidar el auto y si no, pues te lo golpean. Hola, buen día, mi nombre es José Villagómez, me gustaría pedirle a nuestro flamante reelegido alcalde, si fuera posible, o alguien de su gabinete pudiera acudir a la colonia Hacienda del Valle y darnos una manita de gato. Se lo vamos a pasar con mucho gusto a Pablo Lemus y a su equipo. Soy Manuel Flores. Cuando uno quiere abrir un negocio depende del dictamen de los bomberos o protección civil y si no autorizan no te dan licencia y no abres, salvo que te señalen anomalías y las arregles. Definitivamente huele a corrupción. Coincido contigo, Manuel. Omar Martínez, comentarle a Pablo Lemus que no se ha socializado los parquímetros, le mienten vivo en el centro de Zapopan. Se van a mantener los aparatos para las monedas, no digamos que tienes otras opciones ya en el proyecto de Aquí hay lugar, pero por supuesto que se lo pasamos a Soto Morfín para que nos diga exactamente pues qué pasó con esta socialización. En GDL cuesta 7 pesos la hora, nos dice el estacionamiento virtual. Es cierto, aunque ahorita pienso, Jesús, no sé si cuesta exactamente igual en todas las zonas de Guadalajara. Ahorita lo consultamos. Mario Alberto, no es jazz, es un antro, con relación al tema de Andares. Blanca Moreno, muy bien, Pablo, tu postura, así se habla. Luis Manso, decepcionados en Zapopan con desatención ciudadana. Tengo un problema con un vecino ruidoso y a pesar de las quejas no nos han resuelto. Por supuesto que lo pasamos. Claudia, buenos días, solo opino que no todos los hijos avisan a dónde van, pero bien por Pablo Lemus que salió a dar explicaciones. Bueno, ahí hay
muchos temas relacionados. También hay algunas opiniones con relación al tema del transporte público y de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a seguir tratando estos temas en este espacio en Cara a Cara y retomamos también a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen, nos escuchamos en un ratito.